No. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Sí, gloria a Dios. ¿Cuántos reciben la palabra? En Cristo, hermanos, mientras hay vida, hay esperanza. Sí. Muchos hemos hecho cosas no tan buenas. Hay reprensiones de parte del Señor, ¿verdad? Pero nunca es tarde para corregir. Ahorita estaba leyendo ahí también una palabra que el Señor me dio para mí. Y me acordé de los mensajes de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y a todas las iglesias el Señor, algunas les dice buenas cosas, otras no tan buenas cosas, otras malas cosas. Pero el Señor le dice, arrepiéntete. O sea, reconoce dónde has caído, arrepiéntete, arregla las cosas que tienes que arreglar. Y yo voy a volverme a ti y yo no te voy a traer la disciplina o lo que pensaba traerte. Y créeme lo que nosotros, hermanos, que estamos al frente, somos los primeros que tenemos que reconocer en qué estamos mal y que arreglar las cosas. Y el Señor no nos va a bendecir hasta que no arreglemos las cosas que cada uno de nosotros sabemos que está mal delante de Dios. Que está mal delante de Dios. Pero tenemos oportunidad, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos oportunidad de enmendar. Y pues vamos a continuar con el tema. Y pues también tiene que ver esto, hermanos, con lo que el Señor nos está hablando del Espíritu Santo, la serie del Espíritu Santo. Y vamos a continuar con el tema de la obra del Espíritu Santo. Y vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Jesús hablando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por este lugar, por esta iglesia que se ha sostenido por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu favor, Señor, esté con nosotros cada día, Señor. Que corrijamos esas cosas que cada día tú nos mandas que corrijamos, Señor, para poder obtener la bendición tuya en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestros hogares y en este lugar, Padre. Te damos a ti gloria, honra y alabanza. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor, en cada corazón, en cada familia, en cada lugar, en cada familia, Señor, aún en este lugar, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermano. El tema es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu Santo el que nos habla, el que nos enseña, el que nos reprende, el que nos redarguye, el que nos anima, el que nos exhorta, porque es
esa es la obra del Espíritu Santo actualmente. O sea, es Dios, es Cristo, es su palabra, pero ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Si se da una palabra aquí como la que se dio hoy, pues es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce nuestra situación, conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones. Y vamos a ver el tema, la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Hermanos, el Espíritu Santo es el autor y es el intérprete de la Biblia. El Espíritu Santo es el autor y es el intérprete de la Biblia. El Espíritu Santo jamás va a hacer algo contra bíblico, algo que no esté relacionado en la Biblia, algo que no tenga que ver con su palabra, con su verdad, algo fuera de orden de lo que Dios ya estableció en su palabra. El Espíritu Santo es el autor, es el intérprete de la Biblia, y en la Biblia, en la Escritura se le denomina como Jesucristo dijo: cuando venga el Espíritu, ¿qué? De verdad. ¿Sí? ¿Cómo se le denomina al Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo no miente, hermanos. ¿Sí? El Espíritu Santo no distorsiona la verdad. El Espíritu Santo no tuerce la verdad, no maquilla la verdad. ¿Cuál verdad? Leamos desde el versículo 1, Juan 16, 1. Es Jesús hablando. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Aquí Jesucristo le estaba profetizando lo que iba a pasar. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Dice el 4: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Dice el 7: pero yo les digo la verdad, dice Jesús. ¿Nos damos cuenta? La misma esencia, hermanos. O sea, Jesucristo es la verdad. Jesucristo hablando la verdad. Dice el 7: pero yo les digo la verdad, dice Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cómo le llama Jesús aquí al Espíritu Santo? Consolador, ¿verdad? Consolador. Entonces, el Espíritu Santo, una de las obras, el ministerio del Espíritu Santo es ser consolador. Entonces, el Espíritu Santo, como hemos venido diciendo, no es una fuerza activa, no es un elemento, porque una fuerza activa, un elemento no consuela. O si a usted lo consuela la energía eléctrica cuando está triste, ¿sí? No, ¿verdad? Pues eso es ilógico. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo consolando nuestras vidas, porque aquí
aquí Jesucristo le llama consolador. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendrá a vosotros. O sea, una de las funciones del ministerio, del carácter del Espíritu Santo, es que Él nos consuela. ¿Sí? Nos consuela. Obviamente es Dios, pero esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Quién murió en la cruz por nosotros? Dios, pero fue la obra de Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién está ahorita con nosotros? Dios, pero es por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos consuela? Dios, pero es la obra del Espíritu Santo. ¿Quién nos dio palabra ahorita? Dios, pero es la obra del Espíritu Santo. Es el mismo Dios, pero es la obra del Espíritu Santo. Así como vimos la obra de Jesucristo, ¿sí? Estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando decimos, el Espíritu Santo me habló. El Espíritu Santo me dijo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Sí, el Espíritu Santo es la esencia de Dios, es el carácter de Dios. Entonces, el Espíritu Santo jamás va a hacer algo fuera de Dios, fuera de su verdad, fuera de su palabra, porque es Él mismo. ¿Sí? Sigamos leyendo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, dice Jesús. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Dice el 8. Y cuando Él venga, convencerá, diga conmigo, convencerá al mundo de pecado. Otra obra, lo que hace el Espíritu Santo, ¿qué es? Convencer. ¿Verdad que un elemento no convence? ¿Verdad que una fuerza activa no convence? ¿Verdad que la luz eléctrica, que pongo de ejemplo la luz eléctrica porque es con lo que más estamos familiarizados, que es una fuerza activa, una fuerza, energía, pues, por así decirlo. ¿Verdad que la luz no lo convence a usted de algo? ¿De que haga algo, de que no haga algo? O sea, no, para nada, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo no es un elemento, no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona. Porque el Espíritu Santo, ya Jesús lo dijo, consuela, quiere decir conforta, ¿sí? Nuestros corazones, nos anima. Pero el Espíritu Santo, dice el 8, cuando Él venga, Él, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo. ¿Quién convence a los incrédulos? ¿Quién, hermanos? Hermanos, a veces no me la va a creer, pero hay muchos que piensan que son ellos. Hay muchos porque predican bien bonito, evangelizan y con una unción sobrenatural, decía uno. Y piensan que ellos tienen el poder de convencer a la gente. Y eso nos lleva, hermanos, a hacer estrategias humanas, cosas humanas. Y por eso vemos a veces la iglesia metida en un montón de activismo o en un montón de cosas religiosas y humanas, estrategias humanas que salieron del corazón humano, que no salieron de Dios, haciendo muchas cosas para atraer a la gente a Cristo, para que se conviertan a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa no es una labor que tiene usted, ni un poder que tiene usted, ni un poder que tengo yo. Miren, nosotros podemos convencer a la gente de que coma
lechuga en vez de frijoles, no un ejemplo. Pero convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio, eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Y es aquí donde muchos cristianos, a todos, creo que nos pasa recién que nos metimos, muchos cristianos nos frustramos. Porque por más que tú le dices a tu abuelita, porque por más que tú le dices a tu tío, a tu tía, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, no logras hacerlo entender o no logras hacerla entender. Porque tú no tienes el poder de convencer a nadie. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tú no tienes el poder de convencer a nadie. O sea, no porque seas muy bueno o porque sepamos mucho la Biblia o porque, no, hermanos, o porque hablemos muy bonito o porque tengamos una buena estrategia, no tenemos el poder de convencer a nadie. Al contrario, a muchos de ellos los hemos alejado por malas actitudes que hemos tenido. Mira nomás, eso que tienes ahí te va a hacer al infierno. ¿Qué no sabes que no tienes que rendir culto a eso? Bueno, tú no lo vas a convencer, yo no lo voy a convencer. Claro, tenemos una labor y nuestra única labor es hablar la verdad. Es hablar la palabra de Dios. Pero el ministerio tuyo y mío no es de convencer. Si fuera de convencer, pues ya muchos ya habíamos convencido a toda nuestra familia, ¿no? Una vez le dijo los familiares de un suegro a una hermana, su suegro le dijo, porque ya su esposo empezó a ir a la iglesia y se empezó a congregar. Y le dice su suegro a la hermana, oh, están ahí los dos, oh, ¿a ti también ya te convenció esta? ¿Ya te dejaste convencer? ¿Ya te llevó y todo? No, pues ¿cómo le hacen? Y la hermana muy sabia le dijo, no, suegro, yo no tengo el poder de convencer a nadie. Si yo tuviera ese poder, yo ya había convencido a mi hijo, ya había convencido a mi hija, ya lo había convencido a usted. Pero no tenemos ese poder, hermanos. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Sí? Así como nadie dio su vida por usted y por mí en la cruz, sino Jesucristo. Sí, el ministerio de Jesucristo que fue dar su vida para salvarnos. Así el Espíritu Santo, hermanos, es el encargado de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sigue diciendo Jesucristo. De pecado por cuanto no creen en mí. A veces queremos hacer creer a la gente, ¿verdad? A fuerzas. Y hasta los queremos agarrar ahí y restregarle la Biblia. Mira, aquí dice. Y queremos que crean. Pero ese no es nuestro trabajo, hermanos. Ese no es nuestro trabajo. O sea, no tenemos ese poder, pues. No podemos hacer eso. Tú predica la verdad, tú predica a Jesucristo, tú habla de Jesucristo y deja que el Espíritu Santo haga su ministerio. Deja que el Espíritu Santo haga su ministerio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. ¿Quién te convenció a ti de creer en Jesús? Tú vas a decir, no, pues mi abuelita, no, pues mi tía, no. No, tu abuelita te predicó, tu tía te predicó, tu familiar te predicó, tu amigo te predicó, pero él no te convenció. O sea, te estaban predicando y tú sigues en el mundo, ¿sí o no?
Nadie te va a convencer. Nadie te va a convencer. Nadie te convenció. Ese fue el Espíritu Santo el que te convenció. El que te convenció de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice el 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El 13 dice: pero cuando venga el Espíritu, ¿de qué? ¿Cómo se le llama ahí? ¿Cómo le llama Jesús ahí el Espíritu Santo? Espíritu de verdad. En el contexto nos habla que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. ¿Sí? ¿A qué nos va a guiar el Espíritu Santo? A la verdad. La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. ¿Cuál verdad? Romanos 8:14 dice. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo alguien, hermano, cómo alguien puede ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo cree usted? ¿Cómo alguien puede ser guiado por el Espíritu de Dios? Con la verdad, hermanos. Con la verdad. ¿Sí? ¿Cómo alguien puede ser guiado con el Espíritu de Dios? Con la verdad. Alguien no puede decir, porque muchos decimos, Dios me dijo, Dios me habló. Dios me dice, cuando no hay una verdad bíblica. Cuando no hay un sustento bíblico, hermanos. ¿Sí? No podemos decir, Dios me dijo, Dios me habló, cuando no hay un sustento bíblico. Jesucristo dijo en Juan 14:6, no lo sabemos muchos de memoria. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos damos cuenta, hermanos, nos damos cuenta la misma esencia. Jesucristo, el Espíritu Santo, la misma esencia. La misma esencia del Padre es la misma esencia de Jesús. La misma esencia de Jesús es la misma esencia del Espíritu Santo. Es la misma. ¿Por qué? Porque es el mismo. ¿Cómo somos guiados por el Espíritu Santo? Porque somos guiados por la verdad. Somos guiados por la palabra de Jesús. Somos guiados por la palabra de Dios, por la Biblia, por las palabras que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que es la misma esencia, hermanos. Nuestro Señor Jesús al Espíritu Santo, quien se le denomina el Espíritu de verdad. Entonces, ¿quién convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo va a convencer? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo va a convencer? ¿Cómo va a convencer al mundo? ¿Cómo va a convencer a las personas? ¿Cómo nos va a convencer a nosotros de que estamos mal? ¿Cómo nos va a convencer a nosotros de que estamos
obrando mal? ¿Cómo nos va a convencer a nosotros de que estamos hablando mal? ¿Cómo nos va a convencer a nosotros de que estamos portándonos desagradablemente mal delante de Dios? ¿Cómo nos va a convencer a nosotros de que estamos tratando mal a nuestra esposa? ¿Cómo nos va a convencer a nosotros de que no estamos siendo unas mujeres respetuosas con nuestros esposos? ¿Cómo nos va a convencer a nosotros de que no estamos siendo padres responsables, empleados responsables, ciudadanos responsables? ¿Cómo nos va a convencer a nosotros, hermanos, si no se habla la palabra? Si no se dice la verdad. Es que es con la verdad, es con la palabra de Dios. Mire, mucha gente religiosa puede ir a la iglesia y puede estar hablando de una manera inapropiada. ¿Y cómo esa persona va a ser convencida de que eso es pecado y no le agrada a Dios? Porque muchos piensan que están bien. Cuando vamos a la verdad, cuando se predica la verdad, cuando se habla la verdad, lo que se habló hoy, y Santiago dice, no puedes alabar a Dios con tu boca y después maldecir a la gente. No puedes hacer eso. Eso Dios aborrece. Muchas gentes pueden ir a la iglesia y pueden estar robando en su trabajo. Pueden estar haciendo las cosas mal, ilegítimamente en su trabajo. Pueden estar saqueando, pueden estar haciendo cosas en su trabajo. ¿Y cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo el Espíritu Santo va a convencer a esas personas de que eso es robo y es pecado? Cuando se habla la verdad, cuando se habla la palabra de Dios, cuando Pablo dice, no robéis, trabajen honestamente, confórmense con su salario. ¿Cómo te vas a dar cuenta, tú mujer, si estás en obediencia a Dios, si estás respetando a tu esposo, si estás haciendo las cosas bien en tu casa? Cuando vas a la Biblia, cuando vas a la verdad, cuando se te habla la verdad, cuando se te predica la verdad, y la verdad, la palabra de Dios, el Espíritu Santo te dice cómo tienes que comportarte. Igual, varón, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si estamos tratando correctamente a la esposa o a los hijos? Cuando la verdad nos dice cómo. Pero si no se habla la verdad, si no se dice la verdad, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso cuando alguien dice, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo te va a dar la verdad, te va a dar la palabra. Te va a decir, aquí está, mira, en la Biblia, te va a recordar, porque ese es su ministerio, te va a recordar las palabras de Jesús. Cuando a ti te hacen un mal, cuando a ti te roban, cuando a ti te maldicen, cuando a ti te hacen algo, y no vas a ir como aquella hermanita y le va a dar unas cachetadas en el nombre de Jesús, 2, 3, amén, hermana. Y vas a decir que es el Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo te va a recordar la verdad, te va a decir, no paguéis mal por mal, perdonad, dejáselo a Dios. Eso te va a decir el Espíritu Santo. No te va a decir, dale 2, 3 cachetadas en el nombre de Jesús, porque eso no hizo Jesús. Eso no dijo Jesús. El Espíritu Santo te va a decir, mía es la venganza, déjamelo a mí, yo pagaré. Eso te va a decir el Espíritu Santo. Entonces no podemos decir que Dios nos habló, que Dios nos dijo, que el Espíritu Santo nos dijo, cuando no se habla la verdad, cuando no se dice la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nos damos cuenta, hermanos, que se habla de la misma esencia. ¿Quién convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Con qué? Con la verdad, con la palabra de Dios. Entonces no son estrategias, hermanos. Entonces no son estrategias. Miren, mucha gente va engañada a las iglesias con estrategias. A que reciba un milagro, a que le den, no sé, le den de comer o qué sé yo. Pero no les predican la verdad. No les predican la verdad. Por lo tanto, no se convierten. No se convierten. No nacen de nuevo. No son hijos de Dios. Quizá muchos de nosotros fuimos a la iglesia con engaño. Ven a la iglesia y tus finanzas se van a resolver. Ven a la iglesia y tu matrimonio se va a resolver. Ven a la iglesia y tu enfermedad se va a ir. Ven a la iglesia y esa no es la verdad. O sea, la verdad es que Cristo pagó por ti en la cruz. La verdad es que Cristo pagó por nosotros en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Y si nosotros nos arrepentimos y creemos en Él, Él nos perdona todos nuestros pecados. Somos salvos y somos parte del pueblo de Dios. Y Él nos enseña cómo vivir. Y Él nos enseña cómo comportarnos. Y Él nos enseña cómo hacer las cosas. Y si Dios te sana, gloria a Dios. Y si Dios arregla tus finanzas, gloria a Dios. Y Dios puede arreglar tu matrimonio. Y Dios puede arreglar tu trabajo. Y Dios puede arreglar tu empleo. Gloria a Dios, porque Él te va enseñando y Él te va educando. Y Él te va ordenando. Entonces, ¿cómo va a convencer el Espíritu Santo al mundo de justicia, de pecado y de juicio? Con la palabra de verdad, hermanos. Por eso Dios manda que hablemos la verdad, que hablemos su palabra, que hablemos su palabra. Romanos 3:21. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad, hermanos. ¿Sí? O sea, tenemos que decirle al mundo que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si nos arrepentimos y creemos en Jesús, tenemos perdón de pecados. Dice el 24, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablemos, cuando nosotros prediquemos, tenemos que hacerlo con la verdad. ¿Se acuerda que Jesucristo le reclamó a los religiosos? Porque ellos hacían a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, a los escribas, porque ellos hacían muchas cosas que Dios no les mandó que hicieran. O sea, muchos rituales, muchas
ceremonias que Dios nunca les dijo que hicieran. Y ellos dejaban de hacer cosas que Dios les había dicho que hicieran. Y Jesús les dijo, ustedes son unos hipócritas y violan los mandamientos de Dios. Porque ustedes quitan la verdad, la palabra de Dios, y ponen sus mismas tradiciones, sus mismos mandamientos, y las anteponen. Porque Dios les dijo en su palabra, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes dicen, no, es que, por ejemplo, se los voy a parafrasear así. Jesús dice pues ahí, y ustedes dicen, cualquiera con lo que pueda honrar a mi padre es corbán para Dios, y ya no obedecen el mandamiento. Pero se lo voy a parafrasear lo que Jesús les estaba diciendo. O sea, ellos emplearon un montón de ceremonias, los rituales de lavarse las manos, los rituales de un montonal de prácticas religiosas para agradar a Dios, y hacían a un lado los mandamientos de Dios prácticos, de amor, de misericordia, y pensaban que de esa manera iban a agradar a Dios. Y hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ese honrar se refiere a respetar, obedecer y ayudar, ¿sí? Entre muchas más definiciones. Entonces ellos, por ejemplo, decían, pues yo lo puedo, en esto, en vez de ayudar a mi padre y a mi madre, pues mejor hago esto para la iglesia. Y pensaban que de esa manera estaban agradando a Dios. Así como la mujer que dice, no le hago de comer a mi esposo, no alcanzo, porque voy a ir a la iglesia. Hay que coma lo que quiera, hay que se haga unos huevos, una marucha. Al cabo manitas tiene. Y piensan que están agradando a Dios, están descuidando a su familia, están descuidando su casa, están descuidando su ministerio en su casa, su esposo, sus hijos, y piensan que están agradando a Dios en ir a la iglesia y hacer algo, o simplemente ir a la iglesia. Entonces, no estoy diciendo que no ayudes en el servicio, no estoy diciendo que no vayas a la iglesia, no estoy diciendo, pero Jesucristo dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, no debemos de excusarnos en que por hacer algo para Dios ya tenemos derecho a quebrantar un mandamiento de Dios. Muchos predicadores y pastores piensan, o nosotros, no, yo no pienso así, ¿verdad? Porque gracias a Dios fui enseñado bien, pero piensan que como los políticos que tienen fuero, ¿verdad? Los políticos, los diputados, los senadores, como tienen fuero, quebrantan la ley, violan la ley y no reciben el castigo que merecen por quebrantar la ley. Lo tienen fuero. ¿Y usted cree que Dios es así con nosotros? ¿Usted cree que porque usted viene y sirve aquí, o porque vengo yo y comparto o predico o enseño la palabra de Dios, ya me da derecho o tengo derecho o no va a pasar nada, o Dios va a tomar a bien que yo quebrante uno de sus mandamientos, que roben mi trabajo, un ejemplo, o que mienta en mi casa? Para nada, hermanos, para nada. Si Dios no es político, o sea, Dios no es político, Dios no es acá que dice, ay, no, pues es que te predica, no pasa nada, hombre. No, hermanos, no es así. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y Él no se corrompe. Y Él habla la verdad. Y Él dice la verdad. Dios no tomará por inocente
al culpable, ni culpará al inocente, ni recibe cohecho, dice la palabra de Dios. Ni tenemos membresía o tenemos fuero, como los políticos. No, Dios no es así, hermanos. Y lo vemos en todas las escrituras, ¿no? Por eso Pablo decía, yo fui llamado a predicar el evangelio. Se me impuso esa necesidad. Y él dijo, ¿y hay de mí si no predicar el evangelio? O sea, yo honro a Dios cumpliendo mi ministerio. Sigamos en Juan 16. Nos quedamos en el 13, ¿verdad? Y hermano, yo conocí a un hermano que pensaba que porque él daba dinero, ya podía andar de cantina en cantina y no pasaba nada. Se ocupa una bocina para la iglesia, no, yo la pongo. Se ocupa una guitarra para la iglesia, yo la compro, pastor. Yo la compro, pastor. Y pensaba que porque iba a la iglesia y nomás daba dinero, ya compraba así lo que necesitaba algo la iglesia, ya podía andar de cantina en cantina. Hasta que el pastor se dio cuenta y lo llamó y le dijo, hey, ven tú. O sea, no pienses que porque tú compras para la iglesia ya eres salvo. Oye, andas allá en el mundo, andas en las cantinas, ¿qué onda contigo? O sea, el que tú bendigas a la iglesia o compres algo para la iglesia, eso no te garantiza que eres hijo de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. ¿Se dan cuenta, hermano, a quién nos va a guiar? A la verdad, a la verdad. Hermanos, el Espíritu de Dios no es confusión, no es confusión. O sea, el Espíritu Santo jamás te va a confundir. El Espíritu Santo jamás te va a decir, sí, la Biblia dice esto, pero yo te digo que hagas esto. O sea, jamás, hermanos. Porque muchos se confunden, ¿verdad? No, que la Biblia te dice, no te unas en yugo desigual, a todos los jóvenes, no te unas en yugo desigual. Y luego muchos dicen, no, es que estoy orando. Y luego dicen, pero no es hijo de Dios, no es hija de Dios. No, pero a lo mejor Dios, a lo mejor se convierte. Dios ya me dijo que se va a convertir. Y la Biblia te dice, no te unas en yugo desigual. Y digo, pastor, ore por mí. ¿Para qué? Es que me voy a... Bueno. Ay, hermanos, es que hay tantas. Ore por mí. ¿Para qué? Es que me voy a ir de ilegal. Para que todo salga bien. Y no me agarren porque ya debo allá. Y si me agarran me meten a la cárcel. Ore por mí. Como aquel, ¿no? Que fue a... No me acuerdo en qué película la vi, que fue a que oraran y le echaran la bendición porque se iba a meter a robar a una tienda para que no lo agarraran. Ya me acordé. De una película de la India María, ¿no? Que tenía como mano santa, ¿verdad? Que le daba una cachetada si les daba buena suerte. Y va un ladrón y le dice, dame unas cachetadas porque me voy a meter a robar esa tienda para que no me agarren, para tener éxito. No, hermanos,
Os guiará a toda la verdad. A toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Dice el 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dice Jesús. Él me glorificará. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo no pide pleitesía. O sea, el Espíritu Santo no pide reconocimiento. El Espíritu Santo no es de que mírenme a mí, voltéenme a ver a mí. Yo soy el que hago. ¿Se acuerdan que el ministerio de Jesús era glorificar al Padre? O sea, Jesucristo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, o sea, yo no busco fama, por así decirlo, yo no busco honra, yo no busco, o sea, yo lo que busco es dar a conocer al Padre y que el Padre sea glorificado. Bueno, pues el Espíritu Santo no busca pleitesía, no busca fama, no busca reconocimiento, no busca que lo aplaudan, que lo vean, no, el Espíritu Santo solamente busca que honren al Hijo, que se recuerden las palabras de Jesús, que Jesucristo sea honrado, que Jesucristo sea enaltecido, porque Jesucristo dijo, Él me honrará a mí, no hablará por su propia cuenta, no hará las cosas por su propia cuenta, Él tomará de mis palabras y se las hará saber, Él tomará de lo mío y lo hará saber. Él hablará las palabras de Jesús, en otras palabras, Él hablará las palabras de Jesús, honrará a Cristo. El Espíritu Santo no pide pleitesía. El ministerio del Espíritu Santo es dar a conocer al Hijo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No hablará por su propia cuenta, dijo Jesús, tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo es el que convence, hermanos. Primera de Corintios 2. Yo le voy a leer la nueva traducción viviente. Primera de Corintios 2. Yo le voy a leer la nueva traducción viviente. Dice Primera de Corintios 2. Está hablando aquí Pablo. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Dice el 2, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y con temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillas. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, ¿nos damos cuenta? En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Los corintios era una comunidad griega, una comunidad de Grecia, y los griegos eran muy dados al intelectualismo, ¿sí? A cosas, a la filosofía, a cosas elocuentes, cosas muy, muy rebombantes y todo, y por eso Pablo les escribe esto. O sea, dice, cuando yo fui a ustedes, yo no sé discursos acá y acá y show y les aventaba el saco y nada. O sea, yo fui con sencillez, con temor, con temblor. Y ni mi discurso fue acá apantallante ni nada. O sea, solamente palabras sencillas. O sea, les habló de la cruz de Cristo, de Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado. Y Él
no tuvo confianza en que ese mensaje que él daba los iba a persuadir por él mismo. Porque dice el 5, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y el 4 dice, en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. O sea, Pablo sabía claramente que solamente el Espíritu Santo era capaz de convencer, era capaz de persuadir. El 6, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo y a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No la sabiduría de la que hablamos en el ministerio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. El 10, pero si fui a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio del Espíritu, ¿por medio de qué, hermano? ¿Quién es el que nos enseña, nos revela las cosas? Por medio de su palabra, por medio de la verdad. Es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es enseñarte a ti, enseñarme a mí. Que lo que está mal, lo que está bien, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Con la palabra de verdad. Pero fui a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio del Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. El ministerio del Espíritu Santo, hermanos, revelarnos a Dios, enseñarnos a Dios, enseñarnos la palabra de Dios, enseñarnos la verdad. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, ¿sí o no? O sea, ¿quién te conoce realmente a ti? ¿Quién sabe lo que hay dentro de ti, lo que estás pensando, tus anhelos, tus convicciones, tus maquinaciones? Solamente tu espíritu, el espíritu tuyo que está dentro de ti, el espíritu mío. Nadie puede, dice Pablo, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. O sea, ¿quién te va a revelar los pensamientos, los secretos de Dios, las intenciones de Dios, la verdad de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Cómo? Con la verdad. Sigo repitiendo, hermanos. Porque ¿cómo se da el, ay, Dios me dijo, Dios me habló? Y no tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con la Biblia. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, dice el 12, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que convienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales, ¿nos damos cuenta, hermano? No pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. El hombre natural, hermanos, no puede entender los principios de Dios. ¿Sabía usted eso? El hombre natural no puede entender los principios de Dios. Va a terminar comportándose conforme a su naturaleza. Si decimos que somos guiados por el Espíritu de Dios, es porque Dios lo avala.
no es porque sintamos un fuego ardiente en el corazón. Termina Pablo diciendo en el 15, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es eso de tenemos la mente de Cristo, hermanos? ¿Qué entiende usted por eso? Pablo dice que el hombre natural no puede ser guiado y no puede entender las cosas del Espíritu. Yo creo que todos sabemos eso, ¿no? Nos damos cuenta de eso. El hombre espiritual es guiado por el Espíritu, es guiado por la verdad de Dios, es guiado por la palabra de Dios, entiende las cosas espirituales. El hombre se comunica a Dios solamente por el Espíritu. Jesucristo dijo, porque Dios es Espíritu y los que lo adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. O sea que tu carne y mi carne no entran ahí, ¿sí? O sea que tus emociones y mis emociones no entran ahí. O sea que tu fuego que arde en el corazón y mi fuego que arde en mi corazón no entran ahí, ¿sí? Es por medio del Espíritu Santo. Solamente nos podemos comunicar y podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y dice Pablo, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo, hermanos? O sea, es literal, porque si tú tuvieras la mente de Cristo ya no pensarías, si yo tuviera la mente de Cristo ya no pensaríamos tonterías. ¿Nos damos cuenta? Entonces, tener la mente de Cristo es tener la palabra de Dios, la palabra de Él. Porque ¿dónde están los pensamientos de Dios? ¿Dónde está lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para mí. ¿Dónde está? Su palabra. Muchos dicen, es que no conozco la voluntad de Dios. Pues es que no conocemos la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Pues eso es lo que Dios quiere que haga, ¿sí o no? Es que, me robaron. ¿Qué quiere que Dios haga? Bueno, ahí dice la Biblia, ¿qué quieres que haga? Me ofendieron, ¿qué quiere que Dios haga? Ahí dice la Biblia, ¿qué es lo que quiere que Dios hagas? Es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Tenemos la mente de Cristo, tenemos su palabra. Sabemos cómo piensa Cristo, ¿sí o no? Sabemos qué quiere Cristo. Sabemos sus principios, conocemos su moral. Un discípulo tiene la mente de Cristo, un discípulo tiene las leyes del reino de Dios, se comporta conforme a las leyes de Dios, siguiendo los principios de Dios. Tenemos que ser sabios, hermanos. Y saber si esto no está al orden, conforme al principio de Dios, conforme al mandamiento de Dios, si esto no le agrada a Dios, no lo voy a hacer. Porque tenemos la mente de Cristo, tenemos la moral de Cristo, tenemos las leyes de Él. El nacido de Dios se relaciona con Dios de una manera espiritual. Pero el que no ha nacido de Dios, dice la Biblia, que tienen un velo. 2 Corintios 3:13, ya para terminar. Vamos a leer del 13 al 18. 2 Corintios 3:13 al 18. Nueva traducción viviente. Dice, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo
para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y este velo puede quitarse solamente al acercarse a Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leemos los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, o sea, cuando alguien nace de nuevo, cuando tú y yo nos arrepentimos, pero cuando alguien se vuelve al Señor, ¿qué dice ahí? El velo es quitado. O sea, si tú y yo somos hijos de Dios, ese velo ya se quitó, hermano. O sea, ya podemos entender. Ya no nos pueden engañar. O sea, ya no podemos decir que el Espíritu Santo es cuando no está de acuerdo conforme a la verdad. Dice el 17, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria y a su imagen. Prediquemos el Evangelio, hermanos, con sabiduría y con poder del Espíritu Santo. No tratemos de convencer a nadie. Esa es una labor del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo jamás nos va a guiar en algo que esté en contra de las palabras de Cristo, de la voluntad del Señor. Conozcamos más quién es nuestro Dios, nuestro Espíritu, el Espíritu que Él puso en nosotros para ser guiados, hermanos. El ministerio del Espíritu Santo es revelarnos la verdad, revelarnos la justicia, revelarnos la palabra de Dios, confortarnos, consolarnos y guiarnos a la verdad. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y yo pedí a todos los maestros, ya saben que se festejó el Día del Maestro. Sí, se festejó el Día del Maestro, ¿verdad?